Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. El doctor José Gregorio Hernández es un venezolano que en vida fue un maestro a carta cabal, formador de grandes médicos, investigadores. Ejerció su profesión con profunda pasión y respeto por el prójimo. Supo conquistar el corazón de los caraqueños por su abnegada labor como médico, sobre todo atendiendo a aquellos que más necesitaban de su ayuda, los más humildes. Sin duda, un venezolano ejemplar, cuya trayectoria nos debe servir de guía en los tiempos que corren. Veamos. El santo mayor es el doctor José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández fue además de un excelente profesional de la medicina, un hombre con una excepcional bondad. Su lado espiritual lo convierte en uno de los seres humanos que trasciende lo terrenal y lo convierte en un verdadero santo. Él quiere adoptar una orden religiosa llamada de los Cartujos, fundada por el alemán San Bruno. Pero los trabajos físicos eran muy difíciles para él, porque José Gregorio no era una persona corpulenta, ni mucho menos, una persona normal, y no acostumbrado tampoco a ese clima implacable que es Europa. A pesar de no ocupar algún cargo dentro del clero de la Iglesia Católica, José Gregorio era un ferviente creyente del catolicismo. En la mañana rezaba el rosario, tempranito, se iba en ayuno a la iglesia, en la pastora, regresaba a su casa, desayunaba y preparaba un itinerario para ir a visitar a los enfermos que tenía ya grave, más o menos en estado difícil, y siempre iba a pie. Realizó su profesión como franciscano seglar. De ahí se desprende esa sensibilidad y amor por los más necesitados. Vivió el carisma y la vida de San Francisco de Asís, reconociendo en el pobre a la persona de Cristo sufriente, a quien sirvió a través de sus pacientes, dando lo mejor de él sin importar a altas horas de la noche o condiciones climáticas adversas. Él veía a los enfermos en su casa y algunos que estuvieran en una condición difícil si lo iba a visitar a sus casas. De hecho, haciendo ese tipo de atención fue que lo consiguió la muerte. José Gregorio Hernández murió de forma trágica al golpearse la cabeza con el borde de la acera a consecuencia de un impacto con un automóvil en la esquina de Amadores en La Pastora, aquí en Caracas, el 29 de junio de 1919, a la edad de 55 años. Eso fue un accidente. Yo he oído por ahí algunos comentarios que dicen que José Gregorio se suicidó. No, eso no es totalmente cierto. Eso está comprobado que fue un accidente y está descrito en un expediente que se le hizo al señor Fernando Bustamante, que fue el que conducía el vehículo. El 29 de junio de 1919, el pueblo caraqueño exclamó que había muerto un santo. Esta fama de santidad se propagó después de su muerte. Por eso el arzobispado de Caracas, quien inició la causa de beatificación y canonización en 1949. Luego de iniciar el proceso y completado los primeros pasos, donde fue nombrado siervo de Dios, el doctor José Gregorio Hernández es nombrado venerable por el Papa Juan Pablo II el 16 de enero de 1986 y se inicia el próximo paso que lo llevaría a la beatificación. Con el decreto de venerable, la Iglesia dice que el siervo de Dios, en este caso el doctor José Gregorio Hernández, es un hombre que puede ser propuesto al pueblo cristiano como un modelo de vida cristiana y de santidad. Muchos han sido los testimonios que se escuchan de personas que dicen haber recibido un favor de Dios por intersección del venerable José Gregorio Hernández. Aquí en la tumba, donde reposan sus restos en la iglesia de la Candelaria en Caracas, se escuchan estas historias de fe. El primer favor que me hizo el doctor José Gregorio Hernández fue en Maracaibo, porque mi esposo vino a comprarle un carro al hermano mío y en la carretera, como él maneja así, un camión le llevó el brazo. Entonces, cuando llegó a Maracaibo, yo tenía ese brazo muy hinchado y le iba a picar la gangrena, y el médico me llamó a mí y me dijo que ese brazo era para cortarlo. Resulta de que yo me quedo dormida y lo vi así con su sombrerito y me dijo: ten fe, hija mía, ten fe, que a tu esposo no le van a cortar el brazo. Y cuando llegué allá, el médico me dijo: señora,
hemos operado a su esposo, le salvamos el brazo y no sabemos cómo. Mi hermana tiene diabetes, tenía 2 bacterias. Yo la cuidé por 3 meses y utilicé la imagen de José Gregorio Hernández y agua y le rezaba, nada más. Y ella se mejoró. Solo falta un milagro para su beatificación. Y ese milagro tiene que ser, primero tiene que ser, no puedes tener ningún tipo de explicación científica. O sea, lo que nos hace falta es, en primer lugar, que oremos a José Gregorio Hernández. ¿Cómo se ora a José Gregorio Hernández? En familia. Si le rezamos a Jesucristo a través del siervo de Dios, del venerable doctor José Gregorio Hernández, y Dios obra su milagro, pues ahí tendremos por lo menos una prueba de la exclusividad de la intercesión de Dios nuestro Señor a través de José Gregorio. Para que haya un milagro no puede haber ninguna intervención de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, sino solamente la parte sobrenatural. Y debemos recordar que solamente los santos, la Virgen intercede y el que hace el milagro es Dios. De acuerdo al vicepostulado de la causa de José Gregorio Hernández, en esta oficina se recaudan mensualmente entre 10 a 15 testimonios de fe. Estas postulaciones de posibles milagros se guardan cuidadosamente para su estudio. Todo eso se archiva cuidadosamente. Te voy a mostrar el más antiguo de los libros que yo tengo aquí en la oficina, que es del año 1957, donde vemos que se resguardan los testimonios de las personas con un esmero y un cariño pues propio de la iglesia, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, del mes de enero al mes de abril del año 1957, y aquí podemos encontrar hojitas escritas a mano con un testimonio sencillísimo, pero lleno de amor y agradecimiento a Dios y a José Gregorio. En febrero de 2012 se creó este grupo de amigos de José Gregorio Hernández que trabajan de martes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche para atender a los peregrinos en la iglesia La Candelaria de Caracas, y recogen también los casos y testimonios de fe. El hecho de que lo hayan o no beatificado para nosotros es nuestro santo, es parte de nuestra cultura. Y bueno, y estamos todos ansiosos de esperar la beatificación, y estamos haciendo todo lo posible para arreglarle el templo acá en La Candelaria. Hasta ahora se han repartido por todo el país unas 4 millones de estas estampas con la oración de José Gregorio Hernández, y también pueden escribir al correo causajosegregoriohernández@gmail.com si alguien tiene un posible milagro. En la próxima parte, una venezolana que no pierde la fe de ser escuchada. Quisiera salir de aquí también, porque yo aquí estoy presa. Como tú ves, no tengo reja ni nada, pero igualito, ¿ves? Pues ni para afuera puedo salir yo. Y para salir yo de aquí tengo que pagar carrera. ¿Y tú? ¿Qué dices? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Porque la vida es algo que nos lo dio Dios, por eso se debe de respetar el derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Ya venimos.